Ay, ¿cómo lo hacen los del telediario? ¿Cómo lo hacen los del telediario? Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando quiera que veas este vídeo. Hoy empieza una nueva serie y es un noticiero mensual de noticias K-pop o relacionadas con la industria del entretenimiento en Corea del Sur. Este mes es la novedad, este vídeo ha salido a mitad de mes, pero la intención es sacar el vídeo a principios de cada mes, con el resumen de todas las noticias impactantes e interesantes que han ocurrido durante el mes. Es decir, no vamos a hablar de los grupos que han hecho comebacks, sino de las noticias que han provocado esos comebacks. Para ello contamos con la colaboración especial de Raira, que nos ha sido muy difícil contactar con ella durante la última semana, por eso hemos retrasado tanto el lanzamiento de este vídeo. Hola Raira. Gracias por permitirme la oportunidad de estar aquí. Sí, el domingo pasado hice mi debut oficial como solista en el Salón Manga y por eso no han podido contactar conmigo durante toda la semana pasada, lo siento. Comenzamos con las noticias pues. Al principio de mes salta la noticia de que Jisoo, conocido por su papel como actor principal en My First Love, primer amor, de la serie original de Netflix, dejó la empresa Rain TPC. No fue hasta mediados de mes que se confirmara su ingreso en la empresa K-East. Hyomin de T-ara está preparando su comeback como solista a finales de 2020. Sandara Park, ex de 2NE1, donó 30.000 mascarillas a diversas asociaciones de niños en Corea del Sur. B.I. o Hanbin, ex integrante de iKON, fue nombrado director ejecutivo de la compañía IOK o IOK. Se reportó que la hermana de Taeyeon de Girls' Generation o OGG realizó durante el mes de octubre su debut. Se llama Hayeon y la canción se llama Eyes on You. Como en las redes ha sido un tema controvertido, vamos a darle paso a Raira. Sí, bueno, respecto a la polémica causada por el debut de la hermana de Taeyeon, me parece un poquito fuerte el hecho de que la gente esté juzgando y metiéndose con ella en plan de es que es la hermana de Taeyeon, es que la hermana de Taeyeon. Sí, es la hermana de Taeyeon, pero es una persona totalmente diferente. El hecho de que sea el debut de la hermana de Taeyeon y no el debut de Haeyeon es como, ya estamos como siempre, el de tal, el de no sé quién. No, cada individuo es una persona diferente. Muchas gracias por tu análisis. Continuamos con las noticias. El grupo femenino SIS o SIS, promocionará con 3 integrantes, Gaeul, An y Sebin. Dal y Minji se tomarán un descanso. Tenemos que volver a retomar la conexión con Raira porque después de la polémica causada por el vídeo de Blackpink Love Sick Girl donde Jennie aparece vestida de enfermera, YG eliminó automáticamente unos días después las partes del vídeo donde salía vestida de esta forma. Nuestra analista Raira tiene algo que decir, así que adelante por favor. Realmente el grupo de Blackpink no han sido las primeras que las que han tenido polémica por cómo van vestidas, porque ahora se ha puesto de moda esto de la apropiación cultural. El tema de Jennie, totalmente diferente. En el tema de Jennie ya entramos al tema de sexualización del idol y de la profesión. Aquí en España ha habido una polémica y es que ha sido que Fernando Simón, que está siendo el portavoz durante la pandemia de salud, tuvo un fallo y fue el de sexualizar la profesión de enfermeras. Desde el principio de los tiempos ha sido como sexualizado y lo vemos como algo normal, entre comillas, ¿vale? En el momento que una idol se viste de enfermera, como en el caso de Jennie en el vídeo de Blackpink, ha sido como, oh Dios mío, es que primero están sexualizando a la idol, que es verdad, pero es que no solo en el vídeo de Blackpink la sexualizan, es que en todos los santos vídeos de K-pop se sexualiza a la mujer. Entonces, que la gente empieza a quejarse en plan, es que la están sexualizando, es que tal, no, 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 no. En todos los vídeos, en el momento que llevas una faldita cortita, un pantaloncito cortito, un top cortito que se te ve casi todo, un top en el que me marca los pechos, que ya por cierto, antes existía lo que era el pantalón de seguridad, que era tú llevas tu pantalón y debajo llevas otro pantalón así como elástico. Hay muchos grupos que han eliminado el pantalón de seguridad y entonces solo van con el pantalón. De hecho, se le ven los cachetes del culete. Entonces, nos estamos quejando porque esta idol en concreto va vestida de esta manera, pero no nos quejamos porque todo el resto de idols femeninas van vestidas igual o peor. Van incluso más cortas. Y luego ya entramos en el tema disfraz de enfermera. Nos quejamos ahora, pero muchas idols se han vestido a lo largo de los años con traje de enfermera. Por ejemplo, Ciel. Ciel salió vestida de enfermera. Y nadie se quejó. Bueno, se quejaron, pero no tanto. Entonces, ¿por qué con unos idols sí nos quejamos y con otros idols no nos quejamos? La sexualización de trabajos en el mundo del K-pop y en todo el mundo y en todo el mundo en realidad es un tema muy controvertido. Nos estamos quejando de que vistan a idols de determinada forma cuando hay gente que se disfraza de eso. O sea, hay gente que se disfraza en plan, vamos a decirlo claro, de policía.
policía, bombero, mecánica, enfermera, diablesa. Bueno, diablesa no es una profesión, pero bueno, vosotros me entendéis, ¿no? Me da mucha rabia eso. Este idol sí, pero este idol me importa una mierda. Que hayan eliminado las escenas, pues sí, porque la gente lo estaba pidiendo y al fin y al cabo la empresa está para hacer lo que le dé la gana, pero si la gente que paga es la que dice quiero esto o no quiero esto, la empresa tiene que aguantarse y tiene que hacer lo que le piden. Luego, claro, ella pidió disculpas, pero es que me hace gracia eso de vamos a educar al idol de tal. Escúchame, vamos a educar a las empresas, vamos a educar a las productoras, vamos a educar a todas las personas que le hacen hacer esas cosas. ¿Por qué Jenny tiene que pedir disculpas si a lo mejor no ha sido ella la que ha decidido llevar el traje de enfermera? Es un tema bastante controvertido. El 12 de octubre, fiesta nacional en España, se reportó que la ex integrante de Effects, Crystal, había dejado la SM para unirse a H&M Entertainment. Bulim anunció el debut de su nuevo grupo masculino llamado Dripping para el día 28 de octubre. El día 15 de octubre, la SM anunció que tomaría acciones legales contra los comentarios maliciosos y rumores hacia la entonces trainee Jo Jimin, ahora integrante de aespa con el nombre de Karina. Creo que también tenemos unas palabras de Raira. Con el tema de Jimin Yu, no Jimin la de AOA, de esa no quiero ni hablar. Con ella se han estado metiendo bastante por redes, para variar. Realmente creo que Winter fue la primera que salió revelada, pero Karina yo creo que es la que más ha llamado la atención, bueno, Jimin. Entonces, se han estado metiendo muchísimo con ella y diciendo, bueno, en realidad han estado metiéndose con todas. En plan de, es que no sé qué, es que en el colegio hacía no sé cuántas, es que en el colegio hacía tal. Entonces, sí es verdad que han recibido todas mucho hate en respecto a eso. Y es verdad que mucha gente ha salido a defender en plan de no, pero es que era amiga de mi hermana en el colegio y con mi hermana se llevaba mal, pero conmigo llevaba bien. Cosa que no tiene sentido. Total, que como es un grupo de la SM que va a debutar ahora, pues eso hay que hatearlo porque es un grupo de la SM y hay que hatearlo a tope. Que no hay que hatearlo, quiero decir que la gente esa es la mentalidad de como es un grupo nuevo de una empresa grande, pues vamos a hatearle ahí a todo lo que da. Muchas gracias por compartir la información con nosotros. El día 19 de octubre, Sunmi decidió unirse a Weverse. Sabemos que otros grupos como por ejemplo GFriend ya utilizan esta aplicación. El mismo día el grupo masculino MASC, Mask, hizo Disband, y también el mismo día 19 de octubre se reportó que Hui, integrante de Pentagon, hará su ingreso en el servicio militar en diciembre, y precisamente del servicio militar de uno pasamos al servicio militar de otro. El día 26 de octubre, Chen de EXO entró oficialmente en el servicio militar. Un momento que me están diciendo que ¿quién? ¿Evelyn? Una tal Evelyn de KDA quiere interrumpirme el noticiero, perdona, ¿por qué? O sea, ¿qué? Pero... Sí, bueno, quería decir algo, y es que el miércoles pasado la tal Raira esa hizo un video tutorial de mi maquillaje. Horrible, por cierto. Yo lo hago muchísimo mejor. Y también quiero aprovechar para decir que el viernes de la semana pasada subimos el vídeo oficial ya de KDA, el Temor, al canal de Blaze. Sí, esos que hacen covers vocales y bailando. Os recomiendo que echéis un vistacito. Pero Evelyn, si yo hice tu maquillaje con mucho cariño, ¿cómo me dices eso? Bueno, por favor, señoras, cálmense, que estamos en directo. Continuamos con las noticias. Este mes se descubrió que los 5 raperos acusados en julio por consumir marihuana son Nafla, Lupi, Blue, Owen y Young West. Pocos días después de conocer que Hui entraría en el servicio militar, el día 20 de octubre Pentagon consiguió su primer win en un programa musical. El día 22 de octubre se reportó que Ace y todo el equipo del staff se sometió a la prueba de coronavirus, ya que 2 de sus trabajadores habían dado positivo. Un día más tarde se reportó que las pruebas habían dado negativas. Debido a ansiedad, Min-chan, componente de Beriberi, ha tomado un descanso temporal. Se anunció que V-Rain haría su comeback en dúo y muchos fans pensaron que se trataba de Sonu, ya que habían participado juntos en un programa y claramente a V-Rain se le había visto medio enamorado de Sonu. Pero después se descubrió que no era Sonu, sino que era JYP. Y vamos a terminar el noticiero mensual con el culebrón Irene. Por favor, analista Raira. El tema Irene ha sido que de repente una estilista de un photoshoot subía a sus redes sociales una idol de grupo súper conocido. Se ha portado mal conmigo durante el reportaje de fotos. Entonces, automáticamente la gente empezó a decir: ¡es Irene! ¡Es de Red Velvet! ¡Es una de Red Velvet! ¡Es Irene! Y yo diciendo, pero si no ha dicho nombre, o sea, ¿cómo podéis saber que es ella? O sea, si grupos populares hay un montón. Bueno, pues sí resultó ser ella. Entonces, automáticamente, en cuanto esa persona subió esa publicación a las redes y todo el mundo fue a atacar a Irene,
yo prefiero decir Irene. La empresa automáticamente emitió un comunicado y dijo que efectivamente era ella, pero que se disculpaba públicamente por haber tratado mal, por haber sido un poquito borde o exactamente no se sabe qué pasó. Tras el comunicado oficial de la SM, Irene también hizo un comunicado disculpándose y diciendo que a partir de ahora sería más cuidadosa, que sería más profesional, más madura por este problema que ha tenido. Y este ha sido el resumen del noticiero del mundo K-pop del mes de octubre. La primera semana de diciembre tendremos el resumen del mes de noviembre. Espero que os haya gustado y que lo esperéis con ganas. Ahora dejando el tema formal, entre comillas, tenía muchísimas ganas de hacer esta serie, llevaba desde verano intentando hacer la serie, reuniendo toda la información, pero por una cosa o por otra, ya sabéis que este verano ha sido para mí desaparecer de la vida, no he podido hacerlo, entonces he dicho, bueno, pues vale, pues vamos a empezar ahora ya, por lo del concierto y tal, no he podido grabar el vídeo antes, pero realmente prometo que voy a subir este tipo de vídeo todos los meses a principios de mes. No voy a dar lugar a que llegue a mitad de mes y digan, pero si estamos ya en noviembre y ya ha pasado de todo, hija. Pues el primer vídeo de la serie de noticieros K-pop más salseo termina y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo que no tiene nada que ver con esto.